cuando oía la intervención de la senadora Claudia Wilches, recordaba alguna intervención de el primer ministro inglés, el señor David Cameron. Don David Cameron, en el mes de agosto del año anterior, después de algunos desórdenes que sufrió en la ciudad de Londres, hubo infinidad de destrucciones, de incendios, cuando todo se vino a las aguas a su cauce, se dirigió a los londinenses y decía: en adelante, todas las políticas públicas deben hacerse en perspectiva de familia. Extraordinario escritor, déjenos. Un extraordinario escritor, el profesor Chesterton. El profesor Chesterton dice que quien destruye la familia no sabe lo que hace, porque desconoce lo que deshace. Si hoy nos estamos doliendo de la disolución de nuestra sociedad, es precisamente por la disolución de la célula familiar. Si nosotros queremos restablecer la estructura social, ese restablecimiento de la estructura social no pasa sino por el restablecimiento de la célula familiar, que es el fundamento de toda la sociedad. Y eso no solamente es una convicción, ni un principio de orden natural, ni un principio muy arraigado en nuestra sociedad. Es incluso reconocido por nuestra Constitución, quien reconoce a la familia como célula vital de la sociedad. Es indudable que en estas épocas estamos ante una clara, dijéramos, agenda global que tiene que ver con una especie de neocolonialismo cultural en materia de vida, en materia de familia y en materia de matrimonio. No quiere que nazca el aborto, no quieren que vivan la eutanasia, quieren envilecernos la legalización de la droga. Por eso, y frente a una sociedad que tiene una identidad cultural, unos principios y unas concepciones que son absolutamente adversas a eso que se le quiere imponer dentro de lo que hoy se llama como lo políticamente correcto, pero no es más que una nueva tiranía y por ello
La propuesta que hacía el senador, tal vez el senador Espíndola, al terminar su intervención, me parece muy sensata, y seguramente allá iremos a llegar a mediano plazo. ¿Por qué no consultarle a los padres de familia directamente si están de acuerdo o no con la legalización de la droga? ¿Por qué no consultarle a la sociedad, a los hijos, si están de acuerdo con matar a sus padres? ¿Por qué no consultar directamente a la sociedad toda si están de acuerdo con la legalización o con la aprobación del matrimonio de un mismo sexo? Es indudable que estos intereses internacionales de diverso orden, no solamente de carácter político, sino de carácter financiero y de otro orden, pretenden disolver nuestras tradiciones, disolver nuestras culturas, disolver nuestras convicciones. Y la sociedad no puede quedar a un lado, sustraerse de este proceso. Y nuestra misma Constitución señala unos mecanismos. Cuando yo hablo, afirmo, propongo lo que acabo de hacer, algunas personas un poco desorientadas, o mejor, dóciles a esas agendas, dicen: ¿cómo el procurador hace eso? ¿Qué? ¿Se les olvida que el procurador es el representante de la sociedad? ¿Se les olvida que el procurador es el garante de las garantías de la sociedad? ¿Se les olvida que el diseño constitucional ha creado en Colombia un órgano que es bicéfalo como el águila de los Austrias? Es sociedad y es Estado. Es sociedad y es Estado. Y por eso tiene la independencia necesaria para no ser apéndice de esos intereses referidos. Y por eso, estando dentro de la Constitución y cumpliendo sus roles constitucionales y representando a la sociedad, propone lo que es elemental, que no se puede estructurar o aplicar una reingeniería social en contra de la voluntad, del querer y del bien común de la sociedad, de todos. Frente a esa cultura nihilista, consultemos nuestras tradiciones, las de todos los colombianos, la de la sociedad colombiana, las que le han permitido a ella hacer presencia en todos estos años de vida republicana. Con toda esta laraca sobre el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual, y que al parecer algunos acudían a la decisión de la Corte Constitucional,
pues estudié realmente si era cierto, o si es cierto que la Corte Constitucional en su decisión, en su sentencia, dice lo que dicen que dice, y me encontré que no dice lo que dicen que dice. Que la Corte Constitucional no habla de equiparar el matrimonio heterosexual, el matrimonio entre uno y una, con el matrimonio entre dos parejas del mismo sexo. Que la Corte Constitucional no ordena al Congreso que legalice el matrimonio homosexual. Eso no dice la Corte. Entonces, ahora sí, vale, rápidamente, me excusan estos prolegómenos, pero me interesó mucho las exposiciones del senador y de la senadora, y por eso quise epilogar un poco y asumir y recoger la propuesta que hiciera el senador Edgar. Es difícil pensar en un asunto que hoy en día concita más pasiones y genere más división entre los colombianos que el denominado matrimonio entre personas del mismo sexo. Un debate que apenas comienza en el mundo occidental, que los países de tradición no cristiana ni siquiera se han atrevido a tocar, y que sin embargo en nuestro país muchos quieren darlo por terminado sin un debate serio y profundo, como el que estamos proponiendo que se consulte en la sociedad, estigmatizando a quienes opinan distinto. Sí que sabemos algunos acá de lo que significa el matoneo mediático y el bullying mediático. Sí que lo sabemos. Muchos de esos periodistas, entre porro y porro, y entre pase y pase, tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinada ideología, porque es una ideología. Decía un extraordinario escritor del siglo antepasado, de finales del siglo antepasado, pensar de manera distinta al de aquellos que se dicen tolerantes es lo único que el partido de la tolerancia no puede tolerar. En nuestro país muchos quieren darlo por terminado, sin un debate serio y profundo, estigmatizando a quienes opinen distinto, e incluso intentando poner en la cárcel a quienes manifiesten desacuerdo con la corriente en boga. Tanto que se quejan esos librepensadores del Tribunal de la Inquisición. Esto son unos redivivos inquisidores. Por eso, de la voluntad que nos permita reconocer en el otro sinceridad y buena fe, poniendo el esfuerzo en exponer con claridad nuestros argumentos, en lugar de descalificar y marginar a los que no piensan como nosotros. Basta una afirmación en defensa de la familia natural, basta una afirmación en defensa de la vida a partir de la concepción, basta una afirmación por defender la muerte natural del enfermo terminal para recibir el dedo acusador. ¿Sí? U homófobo, o retrógrada, o cavernícola, y todos los demás. Yo creo que el dicteriológico, los dicterios de la preciosa lengua castellana se han agotado para señalar y estigmatizar a quienes, en ejercicio de los derechos, que también son derechos humanos, el derecho a la libertad,
de pensamiento y a la libertad de conciencia, se atreven a discrepar sobre estos dogmas laicos. Son dogmas no discutibles, ¿sí? Entonces consideran que ahí estamos incurriendo en inadmisibles herejías y nos someten al fuego de la novísima Inquisición, de la nueva tiranía. De este debate solo pueden quedar excluidos quienes actúen a través de agresiones y descalificaciones personales, degradando progresivamente el debate político, sembrando actitudes violentas que terminan representando una verdadera amenaza para la convivencia pacífica. Dentro del breve tiempo que dispongo para esta intervención, simplemente quiero llamar la atención sobre dos aspectos. Primero, el marco jurídico que la Corte Constitucional señaló en la sentencia 577 de 2011. Y segundo, una aproximación a la contribución que el matrimonio hace a la sociedad, que es la razón principal por la que merece un reconocimiento jurídico específico en nuestra legislación. El marco jurídico señalado por la Corte. En cuanto a la decisión de la Corte, que ha dado origen a este proceso, lo primero que debe tenerse en cuenta es que la sentencia 577 declaró la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil, que define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Y además advirtió que al crear una institución que formalice las uniones homosexuales, el Congreso debe observar la limitación establecida por la Constitución, consistente en que de ninguna manera se pueda afectar el reconocimiento y la expresa protección que tiene la familia fundada en la unión de un hombre y una mujer. Cuando la Corte hace una comparación entre las uniones homosexuales y las heterosexuales, lo hace desde una óptica centrada en el interés particular y en los derechos particulares de los miembros de estas uniones. Es decir, la Corte no hace consideración alguna ni pondera los aportes sociales que cada una de estas uniones hace al bien común. No analiza cuál es su relevancia para el bienestar general, ni en qué medida existe un interés público en cada una de ellas. Es desde una mirada reducida al interés individual de los miembros de dichas uniones que la Corte encuentra que las uniones homosexuales tienen un déficit de protección. Tal vez la consideración más relevante que la Corte hace en esta decisión es aquella en la que reitera la protección que la misma corporación ha hecho en ocasiones anteriores, de acuerdo con la cual advierte que es improcedente la analogía total entre las uniones homosexuales y las heterosexuales, ya que existen diferencias entre las dos que fundamentan un trato diferente para cada una por parte del legislador. Es más, la Corte aclara que únicamente puede exigir unos mínimos para ambos tipos de uniones, no unos máximos. Por lo tanto, es constitucionalmente incuestionable la decisión del legislador de ofrecerle una protección menor a las uniones homosexuales frente a las que ofrece a las heterosexuales. Finalmente, es relevante tener en cuenta que cuando la Corte amplía el concepto de familia para incluir en las uniones del mismo sexo, lo hace a partir de una comparación del vínculo de afecto que existe en las uniones homosexuales y los propios de las relaciones entre hermanos, abuelos, nietos, tíos y sobrinos. Es en los aspectos comunes que existen entre esos tipos de relaciones que la unión homosexual puede entenderse como familia, según la Corte. Incluso la Corte consideró oportuno aclarar que la institución que formaliza la unión de personas del mismo sexo está fundada únicamente en elementos afectivos que alimentan la convivencia, dentro de los cuales no es necesaria la existencia de un tipo de relación sexual. Es evidente entonces que son infundados los llamados que se hacen al Congreso para redefinir el matrimonio, eliminando elementos esenciales como su carácter sexuado y su orientación a la procreación,
paso imprescindible para extenderlo a las uniones del mismo sexo, basados en una supuesta obligación establecida por la Corte Constitucional en tal sentido. Por último, debe advertirse que la Corte en ningún momento ordenó crear una institución jurídica para parejas homosexuales que excluya otro tipo de uniones. Pues al no ser necesario el elemento sexual, la Corte abre la puerta para que el Congreso cree una institución abierta a reconocer la convivencia de hermanos, abuelos, nietos, tíos y sobrinos, y otro tipo de formas de convivencia familiar no sexuales, en las que existe algún grado de afecto y convivencia, sin que el Estado pueda exigir requisitos en cuanto al grado o intensidad del sentimiento que deben experimentar quienes busquen formalizar su unión, cosa que no solo es irrelevante desde el punto de vista jurídico, sino además imposible de comprobar. Más allá del interés particular que los individuos puedan tener en el matrimonio y la familia, que repito fue el aspecto al que la Corte Constitucional limitó su estudio, existe también una dimensión pública de esas instituciones que es irresponsable no abordar. Le corresponde pues al Congreso, así como a la sociedad en general, involucrarse en el estudio de los aspectos relativos al interés público que están involucrados en la familia, fundada en la unión estable de un hombre y una mujer, orientada naturalmente a la procreación, la ayuda mutua y la crianza de los hijos. Es necesario tener en cuenta que la principal justificación por la cual el Estado puede reconocer institucionalmente y regular una relación afectiva, como lo es el matrimonio, es porque reconoce en ella un aporte para la sociedad que ninguna otra relación afectiva es capaz de equiparar. Es absurda e insostenible la posición según la cual se acusa al Estado de regular el matrimonio heterosexual únicamente para complacer unas exigencias religiosas del cristianismo. Por el contrario, una mirada desprevenida en la historia universal basta para cerciorarse que el matrimonio, a través de todas las culturas, de todas las épocas y de todas las religiones, ha sido una institución heterosexual. Y esto ha sido así porque la institución matrimonial parte de la verdad antropológica de que el hombre y la mujer son complementarios, parte del hecho biológico incontrovertible por el cual la reproducción depende de la unión del hombre y la mujer y de una realidad social cada vez más evidente. Todo niño necesita tener mamá y papá. Aprobar el matrimonio homosexual negando cada una de esas realidades, marginando a quienes creen en ellas y criminalizando a quienes las sostienen públicamente. Si, como ha sido evidente durante toda la historia del mundo civilizado, la función del matrimonio consiste en promover la fidelidad, la exclusividad sexual y la estabilidad de las uniones familiares, con los frutos que acabamos de ver en la exposición de la senadora Claudia Wilches, una redefinición del matrimonio es una fórmula ilusoria de buscar mayores libertades ciudadanas. La progresiva eliminación de los elementos esenciales del matrimonio, del que ha sido testigo el mundo occidental en las últimas décadas, solo ha conducido a nuestras sociedades a una inestabilidad social que ha conllevado irremediablemente a una también progresiva judicialización de las relaciones familiares, que no es otra cosa que institucionalizar una mayor intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos, que inevitablemente recorta libertades y deja siempre un profundo malestar social. Ya que el tiempo para esta intervención es muy breve, solo quiero terminar señalando la ingenuidad sobre la que se funda la convicción generalizada de que las consecuencias de modificar la esencia de la institución básica de la sociedad
no irá más allá de las intenciones previstas o buscadas por sus promotores. Las realidades sociales tienen vida propia y no sería necesario mucho tiempo para que seamos testigos de cómo esta modificación que se propone, lejos de ser un punto de llegada, es más bien un punto de partida de incalculables consecuencias para el futuro de nuestra sociedad y para el futuro de nuestra patria. Terminando como comencé, citando al maestro Chesterton: quien destruye la familia no sabe lo que hace, porque desconoce lo que deshace. Muchas gracias.